en la denominada macrozona sur o particularmente la provincia de Arauco, Nivaldo, es algo que se viene analizando desde hace algún tiempo, que tiene que ver con posibles, tendrá que la justicia determinarlo, como una especie de grupos, no vamos a decir mafia ni mucho menos, pero grupos que cosechan bosques de grandes empresas forestales. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la muerte de este joven de 22 años, César Andrés Millagual Cayupe, 22 años. Estaba en una faena forestal, arriba de un Skyder. ¿Y qué le ocurre? Que los contratistas forestales dicen que no hay ninguna faena en esa zona. O sea, por lo tanto, no hay ninguna empresa, por así decirlo, certificada que esté trabajando en ese lugar. Y por lo tanto, las autoridades, esto tendrá que dilucidarlo a la justicia. Las autoridades presumen que se trataba de una faena ilegal. O sea, que estaban, digamos las palabras, como son las cosas, estaban robando madera en un predio, no sabemos si de una forestal o de algún particular, y que habría llegado un grupo, disparó, mató a este joven. Y algunos presumen que esto podría ser disputas entre grupos distintos que realizan faenas ilegales y que se disputan los territorios. Es una, por ahora, hipótesis. Teoría. Una hipótesis, hay que ver si se confirma, pero como los que lo que tú describes, Nivaldo, se está investigando por la justicia, claro, que pero son grupos que entran, sí, pero en este caso camiones. En este caso específico, como no hay por parte de los contratistas forestales la constancia de ninguna faena legal en ese punto, todo parecería indicar, lo ponemos condicional, que podría tratarse de una faena ilegal que fue interrumpida por otras personas, probablemente por disputas territoriales, y que dispararon y asesinaron a este joven. Mira, da lo mismo que sea una faena ilegal. O sea, aquí se está tratando, digamos, de la muerte de un joven, lo que simplemente da a entender que estamos efectivamente ante grupos organizados que se dedican al robo de madera o no, y que tienen poder de fuego y que están disputando el territorio a balazos. Si esto es así, la situación es mucho más grave de lo que se ha señalado, porque estamos hablando de grupos organizados que son capaces de disputarse a balazos el territorio. ¿Para qué? Para una faena ilegal y tan lucrativa. Hay un reportaje en nuestra página web de hace ya hartos meses que habla de más de 80 millones de dólares en negocios o en utilidades en el negocio del robo de madera en la región de la Araucanía y particularmente en Arauco. Uso de armas de fuego, salida de camiones, hay imágenes que se han mostrado de camiones cargadísimos de madera sin que nadie haga absolutamente nada. Camiones circulando, por ejemplo, por la ruta. Sin guías de despacho. Bueno, si no lo controlan. Camiones circulando por la ruta y escoltados por otros vehículos, por una camioneta con personas adentro, y la gente teme que estén armados. Ya, ese es un dato. Y lo otro, lo que pasó con Joel Ovalle, que acaban de informarnos aquello. Sí, que nos estaban contando desde Radio Bio Bio ahí en Angol. Este agricultor es muy conocido en la zona de la región de la Araucanía, fue canalista, o sea, tuvo una representación de otros parceleros. No cree usted que son grandes fundos, ni mucho menos, son parcelas que se agruparon. Joel Ovalle fue su vocero por mucho tiempo, y fíjese que esto ya nos sorprende lamentablemente, pero mira lo que le voy a contar. A eso de las 4 de la tarde se recepcionó un llamado en la Cenco de Malleco, es decir, al nivel 133. Un llamado telefónico donde se informaba que en el kilómetro 20 de la ruta R340 que une Alboyanco con Collipulli, en la provincia de Malleco, individuos los cuales portaban armas de fuego iban en seguimiento de una camioneta a la cual le estaban disparando. Imagínese que esta fue una llamada al 133, eso quiere decir que algún tercero pasó y se dio cuenta que iba una camioneta y que a la siga de otra, y que le iban disparando por atrás. Bueno, constituido personal de carabineros en la zona puntual, se encontró con dos cosas. Primero, que al interior de una de estas camionetas que era la que iba siendo perseguida, estaba Joel Ovalle Durán, este agricultor que les digo yo que se debate entre la vida y la muerte en este minuto, como nos informaba Bio Bio de Malleco, en Angol, en el hospital base de Angol, y quien se dirigía a la parcela número 18A, sector Alboyanco, o sea, a ver su propiedad. Aparentemente, según el relato o la información que hay, al detener su vehículo en el cruce de la citada ruta y un camino rural, esta camioneta que le venía disparando le sigue, y 6 disparos son los que tiene la camioneta por la parte posterior. ¿Cuál es el tema? Que uno de esos impactos entró por la luneta trasera de la camioneta y dio directo en el cráneo de este agricultor, de Joel Ovalle, el que decimos se debate entre la vida y la muerte en el hospital base Angol.
O sea, imagínense lo que está pasando. Fue una emboscada, una persecución. Una persecución, aparentemente, según las primeras informaciones. Pero imagínense, usted va transitando por un camino en la región de Araucanía y esto es lo que se puede ver. Y esto no es terror, ni. No. Estos son los hechos. Esto es lo que está pasando en una zona del país. La situación es muy compleja porque, insistamos en el concepto del crimen organizado. El crimen organizado se refiere a estructuras montadas, digamos, para delinquir y que pueden ver. El crimen organizado no se refiere solamente, obviamente, al narcotráfico, también al narcotráfico. En el caso del robo de madera, también podríamos hablar de crimen organizado porque hay infraestructura detrás, movimiento, logística, inversiones fuertes. Y la sensación de inseguridad, mira, el problema es que la sensación de inseguridad es tan grande que ya hay muchas personas que ni siquiera se atreven a hacer denuncias. O sea, uno podría decir que estamos en una zona del país donde la presencia del Estado, a lo menos uno podría decir que es tenue, donde más allá de lo que digan las autoridades, que ellos dicen, miren, que han detenido no sé cuántas personas y que ha habido avances, bueno, más allá uno tiene la sensación de que los resultados son muy, muy febles en materia de indagatoria. Esa es la verdad, aunque muestren estadísticas. Porque lo van a comparar con 5 años atrás o con el año pasado, a ver si esto va increciendo. O sea, el aumento de la violencia y de los hechos mucho mayor, digamos, que el de las detenciones, por así decirlo. Y lo otro es que uno podría decir que estamos en una zona donde buena parte de la población se siente rehén de estos grupos delictuales. ¿Rehén en qué sentido? No se atreven a circular, saben que están amenazados, implícita o explícitamente, que no pueden recurrir a las autoridades, que todo lo que hagan se les puede cobrar, entre comillas cobrar. Hay amedrentamiento. Fíjense que hay una absurda, por el título, ¿no? Hay una campaña gubernamental que lleva varios años. Recursos del Estado que se ponen a disposición. Y esto se llama cosecha segura. Uno podría decir esto es ridículo. No, el Estado tiene que movilizarse para que los agricultores puedan cosechar. Así es. O sea, el Estado tiene que movilizar fuerzas policiales para que los agricultores puedan hacer su pega, porque los extorsionan, les obligan a pagar o en dinero o en parte de lo que cosechan para poder hacer su pega. Entonces, cuando un Estado tiene que, usando plata de todos los chilenos, pues a través de los impuestos para financiar todo esto, o sea, cuando un Estado tiene que elaborar una política, entre comillas, pública o de seguridad para permitir la cosecha, cereales, trigo, cebada, maíz, porque si no esto no podría hacerse, porque si no te ponen la pistola en el cuello o en la cabeza para obligarte a pagar un porcentaje de tu trabajo, de tu cosecha, uno podrá decir, ¿qué Estado este? ¿Qué situación de seguridad la que estamos viviendo? Cosecha segura, si esto existe, y las autoridades hacen un balance. Mire, llevamos 15 días de cosecha segura y esto funcionaba muy bien. ¿No les parece ridículo? O sea, dramática o peligrosamente ridículo. Bueno, pero hace unos días, Aníbaldo, hace un día. Pero piensen usted en una panadería, que hay una campaña, digamos, no sé, panadería segura, o sea, que haya que tener, digamos, una especie de policía frente a cada panadería para que puedan vender, porque si no están obligados. Con el precio del pan. Ahora, esto es tan ridículo como el discurso exitista del presidente Sebastián Piñera y su equipo, promulgando una ley que yo creo que no daba para levantar los brazos el día de ayer, que era promulgar la ley del cierre de pasaje y permitir que se levanten portones en los pasajes. Yo sé que hay muchos vecinos que lo necesitan, que lo quieren. Porque hace un año, ellos que estaban levantando los brazos y festejando una ley no fueron capaces de garantizar la seguridad a la población que ellos tienen que enrejarse. Es tan ridículo como eso. Pero Néstor, si hace un año atrás justamente se sacó una ley para evitar el cierre de los pasajes. Pero esa es la verdad, po. Entonces esto es un retroceso gigantesco. Está bien, la ciudadanía lo demanda por razones de seguridad, pero solo da cuenta de la inseguridad que existe y de la incapacidad, el fracaso, o sea, la rendición de las autoridades ante unas situaciones que los ha desbordado. Entonces, mire, mejor enciérrese. O sea, ¿el éxito cuál es? Vamos a permitir que se encierren.
Y eso lo ponemos en un discurso en positivo, donde entran todos estos asesores comunicacionales y todo, como... La venta, ¿cómo es? La pomada, ¿no? Sí, es que es eso. Antiguamente usaba la pesca. Yo de la verdad miraba cómo levantaba los brazos y todo, y lo encuentro insólito. Pero bueno. Celebrando la inseguridad, sí, en el fondo. Eso es. Yo creo que las empresas de seguridad sí tenían que celebrar, porque... Ya, está eso, hablando de inseguridades sobre los que no se vacunan, y el Parlamento particularmente con la diputada Jenny Álvarez, es muy interesante, del Partido Socialista. Y le recomiendo escuchar, leer y escuchar también, porque estaba una entrevista que se le hizo al diputado Juan Luis Castro. Yo creo que hay que valorar lo que dice el diputado Juan Luis Castro, que es médico, que es socialista, que comparte bancada con la diputada Jenny Álvarez y que la critica. Esto no ocurre habitualmente en la política. ¿Qué ha señalado? Fíjate que esta diputada Álvarez se sentía mal el jueves pasado en la tarde. Se hizo un PCR el lunes. Jueves, viernes, etc. Y lo que ayer alegábamos, el diputado Castro lo suscribe y se hace pregunta: ¿por qué hay una excepción con los parlamentarios? ¿Por qué hay un blindaje a los parlamentarios? Dijo que no corresponde, que se le dijo a esta diputada. Entonces, está bien, la vacunación no es obligatoria, pero las normas sanitarias sí son obligatorias. Entonces aquí se ha recurrido a una artimaña mañosa, que es decir, la Constitución garantiza a los parlamentarios el derecho a votar. Eso, ¿no es cierto? Bueno, a ver, esto lo dijimos ayer, lo dijimos en la mañana. La Constitución garantiza muchas cosas, pero en situaciones excepcionales esas garantías se reducen. Por ejemplo, ante una situación sanitaria. Existe la libertad de movimiento, pero en algún momento, en virtud de la pandemia, se restringió. ¿Por qué los parlamentarios no? ¿Por qué esta parlamentaria olímpica se salta las normas? Y fíjate que esto se hace con el conocimiento de la mesa, con el conocimiento de su bancada. Todo al final tratan de bajar el perfil. No, es que ella, eso es una palabra, es caprichosa. A ver, pero si caprichos podemos tener, cada cual podría tener su capricho y en virtud de eso, digamos, saltarse las normas, ¿no? Ay, Dios mío. Fíjate, yo detesto el verde y por eso voy a cruzar cuando el semáforo esté en rojo. Porque eres caprichoso, pues, Nivaldo. ¿Te fijas? Llevando el argumento al extremo, digamos, lo absurdo. Lo que pasa es que una autoridad de la República que vive del sueldo que le paga el Estado, gracias al impuesto de todos ustedes, que dicta normas para que sean rigurosamente aplicadas a todos ustedes, pero ahora los que hubo, las normas, ella se las salta. Si eso es lo grave. Ha tenido que salir a hablar el Partido Socialista, la bancada, la Cámara, o sea, la mesa, todo eso. Uno se preguntará si lo han hecho un poco tarde o simplemente porque esto, digamos, se ha develado. Como sea, mejor es que hablen ahora y critiquen lo ocurrido que se quedaran callados. Mi hija es una antivacuna, tiene 25 años, menos mal que está en una isla bien aislada. Pero yo soy drástica como madre. La amo mucho, pero estoy leyendo un mensaje que salió ahora de un auditor. Pero no puedo dejarla que nos visite a nosotros, ni menos a mi madre de 88 años. Así de drástico frente al COVID. María Loreto nos escribe. No, yo insisto, el que no ¿cuántas personas están haciendo sacrificios? Mucha gente que no quiere vacunarse, está bien, no pueden hacerlo, pero habrá restricciones. Tendrán que asumir las restricciones en virtud de no vacunarse y, por lo tanto, de acuerdo a las autoridades sanitarias, los expertos científicos, poner en peligro a otras personas. Sí, eso es. Ya vamos a hablar del Omicron, esta variante que está incrementando los casos, pero claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en todos los países del mundo? El mayor porcentaje de las personas hospitalizadas, ¿quiénes son? Los no vacunados. Que además tienen la capacidad eventualmente de contagiar a otros. Bueno, es un caso de interesante debate. Fíjate que es tan interesante que el caso Jenny Álvarez ha sido noticia en todo el mundo. Sí, ha dado vuelta. La diputada antivacuna, así ha sido titulado, digamos, bueno, en algunos no la portales. Conocían, ahora la van a conocer. Información independiente.